Buenos días a todos. Vamos a iniciar con la presentación del día de hoy. Vamos a hablar de las características de los equipos Metal Clad y Metal Enclosed. Mi nombre es Oscar Alvarado. Trabajo para General Electric y mi posición es la de ingeniero de aplicación y de especificaciones de equipo de distribución eléctrica. La presentación, vamos a ir a través de esta presentación y vamos a ir hablando de las características físicas de cada uno del tipo de construcción, ya sea Metal Clad o Metal Enclosed. Probablemente hayan escuchado estos términos en equipo de media tensión. Entonces vamos a empezar. Para iniciar, existen algunos estándares que definen cuál es el tipo de construcción de Metal Clad o cuál es el tipo de construcción de Metal Enclosed para los diferentes equipos. Y esos estándares pueden ser como los que se muestran ahí en la pantalla, estándares de origen europeo como el IEC, International Electrotechnical Commission, estándares americanos como el ANSI, o estándares también internacionales como la IEEE. Regularmente estamos acostumbrados a hablar de equipo Metal Clad haciendo referencia a los estándares americanos de la ANSI o de la IEEE, y muchas de las ocasiones no relacionamos los equipos de normativas o de estándares IEC con equipo Metal Clad. Dichos estándares, tanto de la IEEE como de la IEC o el estándar europeo, se muestran aquí en la pantalla. En la IEEE existen tres principales estándares. El primero que está listado en la pantalla que se está mostrando es el estándar C3720.1 y habla de tableros Metal Enclosed de baja tensión. Entonces, ese estándar C3720.1 se refiere solamente a equipos de baja tensión y menciona que son equipos tipo Metal Enclosed. Un poco más adelante vamos a ver cuál es la definición de Metal Enclosed y cuál es la definición de Metal Clad. En el otro estándar aparece la IEEE C3720.2 y ese estándar habla de equipo Metal Clad, tableros Metal Clad, y entre paréntesis ahí se muestra que es para niveles de tensión de 4.76 kilovolts a 38 kilovolts. Entonces aquí estamos hablando de equipo de media tensión solamente. En el estándar C3720.3 indica que es el estándar para equipo tipo Metal Enclosed, también para voltajes de 4.76 a 38 kilovolts. Estos estándares, dentro del documento, se indica cuál es la forma en la que se debe de construir el tablero y cuáles son las características que debe tener cada uno de los equipos para ser denominado como Metal Enclosed de baja tensión, o Metal Clad de media tensión, o Metal Enclosed en media tensión. También existe otro estándar, que es el estándar de la IEC, estándar europeo, que es el estándar IEC 62271-200. Ese estándar, el nombre del estándar, como lo ven ahí en la pantalla, es Metal Enclosed Switchgear. Si vemos directamente así el nombre de ese estándar, podríamos decir que todos los equipos que estén certificados o más bien construidos o fabricados utilizando ese estándar de la IEC serían equipos que están fabricados como Metal Enclosed. Y si alguien llegara y les dijera a ustedes que ese equipo que cumple
o que se fabricó bajo la IS 62271-200 es un equipo metal-clad, seguramente ustedes podrían decir que no es verdad, ya que el estándar habla de equipo metal enclosed. Entonces también vamos a platicar durante esta presentación de qué características hacen a un equipo que fue diseñado bajo ese estándar europeo, pueden hacer que el equipo cumpla con la característica de metal clad como se define en la IEEE o en el ANSI. Si vamos a las definiciones que podemos encontrar en el estándar IEEE C3720, vamos a ver que vienen dos definiciones principales. La primera, en el estándar C3720.2, habla de cuál es la descripción o cuál es la definición de un equipo para que sea considerado como metal clad. Decíamos al inicio que ese estándar C3720.2 se identifica como el estándar para los equipos metal clad de media tensión de 4.76 a 38 kilovolts. Entonces, aquí en el punto 3.1.5 de este estándar se hace la definición de lo que es un equipo metal clad. Para empezar, como vemos ahí en la imagen, dice que el equipo metal clad es un equipo metal enclosed que tiene las siguientes características y vienen varios incisos mostrados en la pantalla. El primer inciso, el inciso A, indica que el dispositivo principal de interrupción o de protección que tenga este tablero deberá ser un equipo de montaje removible y que las características de ese mismo equipo debe de tener o debe de ser autoalineable y debe de tener posiciones de conectado y desconectado. Y pues debe ser autolineable y debe ser autoacoplable al tablero. Esa es la primera característica. La segunda, el inciso B, te dice que todos los compartimentos o todas las partes primarias del circuito, del sistema, del tablero, deben de estar completamente encerradas o cubiertas por barreras metálicas y que no deben de existir aberturas o aperturas intencionales entre cada uno de esos compartimentos. El inciso C habla de que todas las partes vivas que estén encerradas en un compartimento metálico, ese compartimento metálico deberá de estar correctamente aterrizado. También te indica que para que un tablero metal enclosed sea considerado metal clad, debe de contar con shooters automáticos. Los shooters automáticos son unas persianas que van dentro del cubículo donde se inserta el interruptor, de tal forma de que cuando se retira el interruptor de su cubículo, estos shooters cubren las terminales vivas del tablero que quedan dentro de ese cubículo, de tal forma de que si una persona abre la puerta de esa sección y el interruptor no se encuentra en su lugar, la persona no tendría acceso directo a las terminales vivas o energizadas del tablero. También dice en el inciso E que los conductores y todas las conexiones primarias deben de estar cubiertas con un material aislante durante toda la trayectoria o completamente aisladas esas barras o esas conexiones. Entonces es importante también verificar esa situación. Deberá contar con bloqueos mecánicos para su correcta operación y los equipos como instrumentos, relevadores, dispositivos secundarios de control, todo eso deberá de estar también en un cubículo independiente separado o compartimentado por barreras metálicas. Y en el inciso H también habla de que la puerta donde se coloca el dispositivo de interrupción puede ser utilizado como un panel de control donde se monten también equipos de protección o medición. En la parte baja de este slide
Podemos ver que hay algunas notas que se indican en ese estándar. Siendo aquí, para mí, la más representativa es la nota que dice ahí, casi en el penúltimo renglón, dice Metal Clad Switchgear is metal enclosed, but not all metal enclosed switchgear can be correctly designated as metal clad. Esto quiere decir que todos los tableros se consideran como metal enclosed, pero para que un tablero pueda ser considerado como metal clad, debe de cumplir con todos los incisos que se muestran en este slide. Esta definición es de acuerdo al estándar IEEE, y para que un tablero pueda ser considerado como metal clad de acuerdo a ese estándar, tiene que cumplir con todas esas características. En el mismo estándar, pero en el punto 3.1.6, se hace una definición de lo que es un equipo metal enclosed. Y lo único que, como vemos en esa pantalla, es una descripción o una definición de 3 renglones, donde dice que es un equipo o un tablero que está ensamblado y está encerrado por todos sus costados con una hoja o con hojas metálicas. ¿Qué quiere decir esto? Que es una caja donde dentro de esa caja se contienen diferentes componentes eléctricos. No habla de si hay compartimentaciones, no habla si requiere bloqueos mecánicos, no habla si requiere aislamiento, si requiere shooters, si el interruptor tiene que ser removible. No hay ninguna característica especial para un tablero denominado metal enclosed. Si vemos en el siguiente slide, las dos imágenes que se presentan ahí, en la parte superior tenemos una imagen de un equipo que podría ser o que es considerado como metal clad, y en la parte inferior un equipo que sería considerado como metal enclosed. ¿Cómo podemos, o qué diferencias físicas podemos remarcar en cada uno de las imágenes que vemos en la pantalla? Bueno, en la parte superior, podemos ver que el equipo cuenta con un interruptor en la parte superior, y en la parte inferior de ese mismo tablero tiene otro interruptor. En la parte posterior de ese tablero se ve posterior o central del tablero, corre a lo largo del equipo las barras o el bus que alimenta cada uno de los interruptores. Y ese bus está compartimentado por una barrera. La sección de cableado también está compartimentado por una barrera. Y a simple vista, con este dibujo, podríamos decir que es un equipo metal clad. Sin embargo, es importante cuestionar al proveedor o al fabricante si ese equipo o esos interruptores que están mostrados en la imagen realmente son removibles, que era una de las características que la IEEE indicaba para que fuera considerado como metal clad. Entonces, en esa imagen nosotros no podemos ver si es removible o no. Es importante verificarlo con el proveedor. También, si vemos ahí que están el bus principal al centro del tablero, no sabemos o no podemos ver en esta imagen si esas barras o ese bus está completamente aislado. Eso también es importante verificarlo con el fabricante o con el proveedor del equipo. También, donde se hace la conexión de cada uno de los interruptores, decía el estándar que debería de contar con shooters automáticos o persianas automáticas. Aquí en la imagen tampoco se puede ver, es por eso que es importante verificarlo con el usuario. Y
las barreras que se muestran entre compartimentos en el tablero también deberá ser verificado de que esas barreras son barreras metálicas, no barreras de material aislado. En la parte inferior hay un equipo denominado como Metal Enclosed, y como podemos ver, al abrir la puerta de ese tablero que está mostrado en la parte inferior, tenemos acceso al interruptor, y en la parte superior se pueden ver las cuchillas o el seccionador de operación en aire, y ninguna de esas secciones está compartimentada por barreras metálicas. En el caso de la fotografía del lado derecho, en la parte inferior, cuenta con un interruptor en vacío, pero ese interruptor en vacío es de montaje fijo, entonces ya no cumple con la característica que indicaba, que debería de ser de montaje removible para poder ser considerado como metal clad. ¿Qué ventajas te presentan los equipos cuando son metal clad contra un equipo que es de construcción metal enclosed? Bueno, la principal ventaja es la seguridad y la continuidad del servicio durante una probable falla o durante un mantenimiento en alguno de los interruptores. En un equipo que es metal clad, al estar totalmente compartimentado, si yo tengo que hacer algún mantenimiento en alguno de mis circuitos, yo solamente tengo que retirar la energía de ese circuito y puedo retirar el interruptor, ya que es removible, y el resto del tablero puede seguir operando. Entonces tengo una continuidad en el servicio de energía eléctrica. También, si yo, por ejemplo, en la imagen de la parte superior, que tiene el interruptor, y quiero hacer un mantenimiento en el cableado que sale de ese interruptor que va a la carga, yo apago ese interruptor, abro los contactos del interruptor, y en la parte posterior puedo retirar una cubierta y tendría acceso solamente a la sección que corresponde a ese interruptor. La sección de los otros interruptores que están aún energizados pueden seguir operando, ya que están compartimentados por las barreras metálicas. Entonces eso me puede dar continuidad en el servicio. De igual forma, si yo retiro el interruptor, las persianas protegen o cubren las terminales energizadas, y si una persona abre la puerta del interruptor para hacer alguna adecuación o algún mantenimiento a la parte de control de la misma sección, no va a estar en contacto con la parte energizada de media tensión, solamente la parte de control. En cambio, en un equipo metal enclosed, muchas de las veces, si quieres hacer un cambio de algún interruptor, o en el caso de que tuvieras un equipo con fusibles, para poder hacer esa modificación y poder abrir una de las secciones, muy probablemente tengas que desenergizar la totalidad del equipo para poder entrar y hacer las modificaciones necesarias en ese tablero. Entonces, principalmente es la cuestión de seguridad y la cuestión de continuidad del servicio, las diferencias entre un equipo metal clad y metal enclosed. Una situación muy frecuente a la cual nos hemos enfrentado casi diariamente es que a partir de algunos años atrás se trajo al mercado americano equipo de fabricación o construido bajo estándares europeos. Y la mayor parte de la gente en América está acostumbrada a utilizar equipo que ha sido construido o diseñado bajo estándares americanos, bajo el ANSI o bajo la IEEE. Entonces, muchas de las características que tienen los equipos IEC, así como el nombre del estándar que veíamos al inicio, que indica que un equipo que está fabricado bajo el estándar
IS 62271-200 es un equipo Metal Enclosed, muchos de los clientes no aceptan como Metal Clad ese tipo de equipos. Y realmente es cuestión de entender cómo trabaja el estándar IS. El estándar IS define las características de construcción de los equipos de una forma diferente a lo que lo hace la IEEE, de tal forma que en la norma europea, en el estándar europeo, se tienen mucho más variantes de construcción de tableros. Y dentro de esas variantes hay ciertas características que pueden ayudar a que un equipo fabricado o diseñado bajo estándares europeos pueda ser equivalente a las características constructivas de un equipo diseñado o fabricado bajo estándares americanos. Entonces, una de las preguntas comunes es, ¿IS es Metal Clad o no lo es? Como les decía, en este estándar, que es el 62271-200, el nombre del estándar menciona ahí Metal Enclosed Switchgear. Entonces, de entrada, muchos usuarios finales o muchos clientes finales mencionan que eso no es lo que están buscando, porque ellos no quieren un Metal Enclosed. Ellos requieren mayor nivel de seguridad, mayor confiabilidad en el equipo, mayor continuidad en el servicio. Entonces ellos entienden que un Metal Enclosed no es lo que están buscando. Sin embargo, como les decía, la IS determina de manera diferente o identifica de manera diferente cómo se comportan o cómo se construyen los tableros de media tensión. Entonces, existen tres principales tipos de construcción en ese estándar de la IS. Son esos los tres que podemos ver del lado izquierdo. Se menciona como LSC1, LSC2A y LSC2B. ¿Qué quieren decir este tipo de fabricación o de construcción? Bueno, te indica ahí, como vemos en las columnas siguientes, dice, cuando uno de los compartimentos accesibles del sistema se abre, es decir, cuando yo abro alguna de las compuertas o alguna de las secciones del tablero, en el caso del LSC1, la barra y entonces toda la celda se debe de aislar. Cuando hablamos de aislar, quiere decir que se debe retirar la energía o desenergizar. Y el diseño constructivo de ese tablero que se ha denominado como LSC1 no cuenta con divisiones dentro de la misma celda y no cuenta con muros que dividan cada una de las celdas adyacentes del tablero. Entonces, es un tablero que está totalmente abierto en su interior. Y esto se parece mucho a la definición de la IEEE de un tablero que es Metal Enclosed. No tiene particiones, es un gabinete, una caja de lámina donde adentro encuentras los componentes eléctricos. Existe el otro tipo de construcción es el LSC2A y dice que cuando abres una de sus secciones, el cable de la acometida se debe desenergizar y las barras o las celdas adyacentes pudieran permanecer en operación. Pero si el cable de la acometida está siendo desenergizado, es muy probable o es lógico que todo el tablero se desenergice por completo. Y este tipo de tablero sí cuenta con muros de partición entre secciones que están unas al lado de las otras, secciones adyacentes, y la sección donde van las barras principales también se encuentra compartimentada. Sin embargo, en esa compartimentación no se menciona que esas barreras sean barreras metálicas. Entonces también todavía estamos lejos de que sea un equipo Metal Clad, ya que para poder abrir una puerta
tienes que desenergizar por completo el equipo y eso no le da continuidad al servicio. En el caso del LSC2B, cuando se abre algún compartimento o alguna puerta, el cable de acometida y las celdas adyacentes pueden mantenerse en operación. Entonces esto quiere decir que si tengo que cambiar algún interruptor o hacer un mantenimiento en algún cableado, solamente accesando a ese circuito en específico que quiero darle el mantenimiento, lo puedo hacer sin necesidad de apagar el resto del sistema. Y cuenta con muros de partición entre celdas adyacentes, tiene una compartimentación de las barras y tiene compartimentación de la sección de cableado. Entonces este tipo de fabricación, el LSC2B, se acerca más a las características de un equipo metal clad definido por la IEEE. Sin embargo, aún no alcanza esas características totales para poder ser denominado como metal clad. ¿Qué faltaría en estas descripciones? Bueno, faltaría saber si tiene shooters, faltaría saber si el bus está totalmente aislado, faltaría saber si esa particiones o esa compartimentación es mediante barreras metálicas, faltaría saber si tiene bloqueos para su correcta operación, etcétera, etcétera. Hay varias características que todavía no están mostradas ahí, sin embargo la construcción general del tablero se asemeja más a un metal clad, la que está denominada como LSC2B. Aún en la actualidad, en el equipo de especificación, nos encontramos con descripciones que son enviadas por diseñadores o por clientes finales, en las cuales nos indican que el tablero deberá cumplir con el estándar IEEE C3720.2, que es el de Metal Clad, y en ocasiones mencionan estándares IEC, y algunas de esas ocasiones mencionan el estándar IEC 60298. Ese estándar 60298 es un estándar que ya no aplica. Ese estándar fue sustituido por el 62271. En el estándar 60298, el cual ya está fuera de la actualidad, en ese estándar sí existía el término metal clad, como vemos ahí en la imagen. Determinaba si un equipo era considerado como un cubículo, si era un equipo determinado como o fabricado como compartimentado, o si era un equipo metal clad. En la actualidad, en la 62271 no existe el término como metal clad. Lo que sí existe son las denominaciones que platicamos en el slide anterior, como LSC1, LSC2A, LSC2B. Y si vemos ahí en la pantalla, en la imagen central y en la del lado derecho, al LSC2A le agregan unas letras que son PI, y al otro, al LSC2B, le agregan PM. Esto quiere decir que tiene particiones aisladas y el otro que tiene particiones metálicas. Entonces, un equipo diseñado, fabricado bajo el estándar IEC 62271-200 y que está definido como LSC2B y PM, ese es un equipo que se asemeja a la definición de metal clad del estándar IEC 62298. Sin embargo, también ahí no vemos todavía, ya estamos agregando el PM, que son particiones metálicas, pero no sabemos si el interruptor es removible, no sabemos si el bus está totalmente aislado, no sabemos todas esas otras características adicionales con las que debe de cumplir el equipo. Entonces, la misma IEC 62271 hace una relación, bueno, antes de la IEC 62271, en la IEC 62298 había una comparativa con el C3720.2 para equipos metal clad. Entonces, como vemos en esa tabla del lado izquierdo,
están algunas características que te pedía la IEC para definir que el equipo era considerado metal clad. Y en el lado derecho está lo que te pedía la IEEE para definir que el equipo era considerado metal clad. Entonces la definición de metal clad en esos dos estándares era totalmente diferente. Si se fijan en el del lado izquierdo te dice en el segundo renglón que se permitían interruptores o circuit breakers de montaje fijo, siendo que en el estándar americano o en el IEEE solamente se permiten equipos que sean de montaje removible. En el lado izquierdo con la IEC te permitía que tuvieras conductores totalmente desnudos, y en el caso de la IEEE todos los conductores primarios deberían de estar cubiertos con un material aislante. Entonces, en algún tiempo había clientes que pedían un tablero metal clad. Algunos fabricantes decían, sí, yo tengo un tablero metal clad construido bajo los estándares IEC. El usuario entendía o quería creer que el metal clad de IEC era exactamente lo mismo que el metal clad de la IEEE, y resultaba que al recibirlo el interruptor era fijo y no era lo que ellos esperaban. El bus principal iba sin aislamiento, tal vez no tenía shooters. Entonces había una, vamos a decirlo así, una decepción con los equipos IEC porque no era lo que estaban buscando. En el estándar nuevo, el 62271, se hicieron ciertas modificaciones de tal forma de que se pueda hacer una equivalencia entre un equipo IEC con ciertas características que cubran las necesidades de un tablero metal clad de la IEEE. Entonces, en el mismo estándar 62271 existen algunos anexos. En este caso, ahí en la pantalla se muestra, este es un extracto de la IEC 62271-200 del 2003. En el anexo C.2 se menciona cómo está definido un metal clad por ANSI. Y ahí se menciona que el metal clad, el equipo metal clad definido por ANSI, de acuerdo al estándar IEC, debe estar clasificado como un tablero LSC 2B IPM, Metal Enclosed, y debe de contar con los siguientes requerimientos principales adicionales. Y entonces se hace un listado en ese anexo de todas las características adicionales que debe de tener ese tablero LSC2BPM para poder ser considerado equivalente a un equipo metal clad de la IEEE o de ANSI. Entonces vemos que dentro de esos requerimientos adicionales habla de que el interruptor o el equipo de protección debe de ser autoalineable, debe de ser extraíble, debe ser autoacoplable, debe ser desconectable. Deben de existir compartimentos separados, se deben de incluir también shooters o persianas automáticas, se deben incluir los interlocks, se deben de tener compartimentos metálicos entre todas las secciones. Es decir, todas las características que el estándar IEEE requiere, que era el que veíamos al inicio de la presentación, para que un equipo sea determinado o denominado como metal clad, se están agregando en este estándar de la IEC, para que cuando un fabricante esté ofreciendo un equipo IEC y que el usuario se sienta tranquilo de que va a cumplir con las mismas características de metal clad de un IEEE, se enlistan cuáles son esas características adicionales que debe tener para que así sea. Bien.
Haciendo un resumen de lo que hemos visto hasta el momento, realmente lo que veíamos en la descripción del MetalClad, te decía ahí que todos los tableros MetalClad son equipos que pueden ser considerados Metal Enclosed, pero no todos los tableros que son diseñados o fabricados como Metal Enclosed pueden ser denominados como MetalClad. Para que pueda ser denominado como MetalClad se debe contar cuando menos con las características que están ahí mostradas en la pantalla, y para que realmente sea un MetalClad debería de cumplir con todas y cada una de las características que se enlistan tanto en el estándar IEEE como en el anexo C de la IS 62271. Que el interruptor principal o el medio de desconexión sea removible, obviamente deberá ser autoalineable, autoacoplable, deberá tener posición de conectado, desconectado, que las partes principales del tablero estén separadas por barreras metálicas y esas barreras metálicas estén aterrizadas, que cuente con persianas o shooters, que el bus primario y las conexiones estén totalmente aisladas y que los relevadores, medidores o equipo de control se encuentre compartimentado en una sección individual o pueden ir montados en la puerta donde está instalado el interruptor o el medio de desconexión. Es muy importante que cada vez que el usuario final o el cliente final, la persona que está diseñando, su prioridad sea la continuidad del servicio o la seguridad de la operación de los equipos, defina un equipo diseñado bajo características de tablero MetalClad. Esto no quiere decir que al pedir yo MetalClad tenga que cerrar mi proyecto a un equipo que sea solamente de fabricación americana, ANSI o IEEE. Si no quiere decir que si alguien o alguno de los fabricantes ofrece un equipo que sea de origen europeo, deberá cumplir con las características de construcción que ese estándar europeo indica, que sea fabricación LSC2B y PM y que cumpla con las características adicionales para que pueda ser determinado como MetalClad. Si revisamos un poco de el entendimiento, la comprensión del tema, vamos a ver un par de slides con imágenes de equipos de GE para determinar si es MetalClad o Metal Enclosed. En el primer par de imágenes, en la parte superior vemos un equipo que es de fabricación americana, es el Powerback, y es de operación, que tiene interruptores de operación en vacío, y en la parte inferior vemos un equipo llamado Load Interrupter Switch, que es un seccionador en aire con protección mediante fusibles. Y la idea aquí es entender si uno es MetalClad o Metal Enclosed, cualquiera que sea el caso para las dos imágenes. Entonces, retomando todo lo que platicamos hasta ahorita, en la IEEE existen, decía, tres estándares principales, uno para MetalClosed en baja tensión, otro para MetalClad en media tensión y otro para Metal Enclosed en media tensión. Entonces el de baja tensión aquí no aplica, estos dos son equipos de media tensión. Y en el equipo MetalClad vimos que había diferentes características que tiene que cumplir el tablero para ser denominado como tal. Entonces viendo la imagen de la parte superior, si vemos el corte, la imagen del lado izquierdo en la parte superior, vemos que cuenta ahí con un interruptor en la parte superior, otro interruptor en la parte inferior, y entre ellos hay una barrera, hay unas líneas
que dividen cada una de las secciones. Y atrás de esos interruptores, en la parte central de la imagen, se alcanzan a ver el bus principal o las barras, y después de esas barras existe una barrera también que protege o que separa esas barras de la parte de cableado que está en la parte posterior. Y al centro, en la parte posterior de esa imagen, hay otra barrera que separa la parte de cableado de la parte superior con la parte de cableado de la sección de la parte inferior del tablero. Entonces, así a simple vista yo podría decir, o también podría suponer que es un tablero metal clad. Sin embargo, como hemos platicado a lo largo de esta presentación, es importante verificar con el proveedor, con el fabricante, que cumpla con todas las características de un equipo metal clad. Entonces, esos interruptores necesito saber si son removibles. Esos interruptores necesito saber si tienen posición de conectado y desconectado, si son alineables, si son autoajustables. Necesito saber si cuenta con persianas automáticas o shooters. Necesito saber si las barras principales están aisladas, si los compartimentos o las barreras que separan cada una de las secciones son barreras metálicas. Eso es importante saberlo. Una vez que yo pueda confirmar todo eso con el proveedor, puedo decir que sí, que el PowerVac es un equipo de construcción metal clad. En la parte inferior está la LIS y es un equipo, si tú abres una de las puertas, tienes acceso a diversos componentes dentro de ese gabinete. Entonces, al ser fusibles, los fusibles pueden ir fijos o pueden ir en un clip que sean enchufables. Sin embargo, esos fusibles no son extraíbles o autoalineables, autoacoplables. Normalmente son de montaje fijo, entonces vamos desechando o descartando características que pudieran denominarlo como metal clad. Y al momento de abrir la compuerta o alguna de las puertas, como vemos diversos componentes, también no hay compartimentación metálica entre cada una de las secciones. Entonces podemos definir que el equipo LIS o Load Interrupter Switch está fabricado como un equipo metal enclosed de media tensión. En esta otra imagen se ven otros dos equipos, uno es el Limit Amp y el otro es el SecoGear. Y en la parte superior donde está el Limit Amp, podemos ver también que al abrir una de las puertas del tablero, podemos ver diversos componentes en su interior. Por lo tanto, no podemos decir que es un equipo metal clad. Es un equipo fabricado bajo estándar IEEE C3720.3 y es denominado como metal enclosed. Y en el caso del SecoGear, en la parte inferior, como vemos en el corte, existen diferentes compartimentos. Compartimentos para la barra, compartimento para el interruptor, compartimento para el control, que es el compartimento marcado ahí como D, y compartimento para el cableado, que es la sección C. Todo eso está dividido por barreras. En la imagen no vemos si esas barreras son metálicas o no sabemos si son metálicas, entonces nuevamente hay que preguntar si son metálicas, si tiene el bus aislado, etcétera, etcétera. En el caso del SecoGear, esas barreras son metálicas, el bus es aislado, el interruptor es removible, autolineable, y se le agregan todas las características adicionales como bloqueos, shooters, el aislamiento de barras, etcétera, para que sea determinado como un metal clad, como lo define ANSI, de acuerdo a lo que la IS 62271 mencionaba. El SecoGear es un equipo fabricado como LSC2B y PM, y se le adicionan las características necesarias para que sea equivalente a un metal clad de la IEEE.
Como resumen final, me gustaría agregar solamente que es importante entender qué necesita nuestro proyecto, qué es lo que estamos buscando para nuestro proyecto. Es importante las características de seguridad, las características de continuidad del servicio, pero también es importante los costos o la situación económica de nuestro proyecto. Es cierto que un equipo Metal Enclosed es mucho más económico que un equipo Metal Clad, pero es importante evaluar qué niveles de seguridad nos va a brindar uno y qué niveles de seguridad nos va a brindar el otro. Los dos pueden funcionar con características eléctricas similares. Lo que lo diferencia son las características de continuidad y de seguridad y también de mantenibilidad del sistema. Espero que esta información les sea de utilidad, les ayude a definir o a tener más claro cuáles son las diferencias entre un equipo Metal Clad y un equipo Metal Enclosed, y que les haya ayudado también a entender que un equipo IEC también puede ser denominado como un equipo de construcción o de fabricación Metal Clad. Por último, les dejo mi correo electrónico. Cualquier duda, estamos a la orden en el correo. Esta sesión está siendo también grabada y será enviada a todos los participantes. Vía correo electrónico recibirán alguna notificación para que puedan descargar esta presentación. Por lo pronto es todo y muchas gracias.